Hola queridos amigos, primero quiero decirle gracias por las respuestas en el foro, han sido geniales y yo espero que cada uno esté copiando lo que cada uno está aportando porque es muy enriquecedor. Así que estoy con mucha expectativa de las respuestas que van a ver a las siguientes preguntas hasta finalizar en el foro. Así que gracias por eso, muy buenos comentarios. Me encantó sus respuestas a los pequeños test. No siempre van a ser test, a partir de esta semana son distintas, pero me encanta el feedback que hay con respecto a las clases. Así que excelente, me está encantando muchísimo las respuestas y el compromiso de cada uno de ustedes. Hay algo que ustedes han estado comentando, por eso hay preguntas personales. Cómo específicamente trabajar, ¿no? Y hay algunas personas que han puesto, por ejemplo, cómo respondo, porque hay muchas razones, ¿sí? O eran preguntas muy generales. Tiene un porqué el hecho de que las preguntas sean generales, porque cada uno vive una realidad distinta, ¿sí? Hablamos repetidamente en las otras clases el punto de que es importante poder discernir el tipo de cultura, ¿sí? Más allá que sea peruanos, costa, sierra y selva son tres realidades distintas. Ya ven, ya estamos empezando a levantarse la cuarentena y ya hay sonidos de fondo. Hasta hace una semana atrás estaba un silencio total. Costa, sierra y selva son muy distintos aquí en Perú. Y así en cada una de nuestras naciones que representamos hay diferentes aspectos. El lugar geográfico en el que los niños viven influye mucho en su manera de vivir, en su comportamiento y su manera de pensar. También en la familia, en el núcleo familiar, si son de familias disfuncionales, si son una familia, digamos, tipo, ¿no? Mamá, papá, hermanos, eso va a influir. Si es una familia cristiana, si no lo es, si vive con sus abuelos, si ha sido abandonado, si ha sido adoptado, sus padres no prestan atención, no tienen tiempo, los dos papás trabajan, puede que tenga una mamá violenta, puede que tenga muchos hermanitos y sea el mayor y que sea el que cuida a sus demás hermanos, o sea el menor y sea criado en vez de por su mamá o por alguien mayor, por su hermano. Pero hay algunos casos en que dentro del núcleo familiar hay niños que están siendo abusados sexualmente. Definimos abuso por violencia, psicológico por palabras, o emocionalmente, verbal, físico, que es el manoseo, y el sexual, que tiene que ver con violación o cualquier tipo de acto que involucre su sexualidad. Entonces, las realidades de nuestros niños son muy complejas, desde el punto en que trabajamos en un área específica y también que trabajamos con cada uno de ellos, ¿sí? Por eso es que necesitamos, y he hablado de esto repetidas veces, el escuchar la voz de Dios para poder trabajar de manera conjunta, pero también para trabajar con cada uno de ellos, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Por esto, esta semana quiero hablar de las 7 necesidades básicas del niño, que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de evangelizarlos. Es decir, que a la hora de yo prepararme con una estrategia, una forma específica o varias, ¿sí? Para ellos hay que variar todo el tiempo. Yo necesito entender primero, ¿sí? Digamos, en la administración de empresas se llama un estudio de mercado, o lo que se llama el FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo necesito tener en cuenta la realidad a la cual yo voy a evangelizar, y cuando los evangelice, a los que voy a discipular. Y ya muchos de ustedes ya están trabajando con niños, ¿sí? Más allá de nuestro énfasis en la evangelización, es importante poder mejorar, ¿sí? Ser más eficientes, más excelentes, más profundos a la hora de trabajar con los que ya tenemos, ¿sí? Yo le voy a dejar este material anexo, las 7 necesidades básicas del niño. Yo vivo muy rapidito. El significado, ¿sí? Como punto número 1. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el valor que tiene el niño, ¿sí? Y eso lo tiene que ver desde nosotros representando a Jesús para ellos, ¿sí? Sea que a través de una obra de teatro,
en un tiempo que hagamos con ellos un show infantil, hagamos una merienda para ellos y los invitemos, vamos casa por casa y le demos un regalito, una carta, una Biblia, muchas otras maneras que los vamos a ver en la próxima semana, donde les voy a dar bastante material de estrategia de evangelismo. En todo, en el aula, o cuando yo me siento al lado de ese niño adolescente para ayudarle a desarrollar una tarea, un trabajo que estamos haciendo en el aula, o yo lo vaya a visitar a su casa, necesita entender que es importante, ¿sí? En un tiempo como este, donde los niños y los adolescentes no tienen valor, o sea, valor por quiénes son, sino son valorados por lo que hacen, ¿sí? Por si tienen plata, por cómo se visten, por los juguetes que tienen, por el nivel intelectual, por la familia en la que provienen. Los adolescentes luchan mucho con esto con respecto a su vestimenta, su aspecto físico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo ha moldeado la sociedad de una manera que es muy importante, o tu valor tiene que ver con lo que haces o qué tenés y no por quién sos, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos hacer un fuerte énfasis en enseñarles a ellos y hacerles entender que su valor, el significado de quiénes son, no está en lo que hacen, sino en quiénes son en Jesús, ¿sí? Su origen está en el mismo corazón de Dios, ¿sí? Desde el momento de la concepción simplemente comenzó a tomar forma el propósito y el plan de Dios para su vida, pero ellos, ¿sí?, nacieron en el corazón de Dios, así como cada uno de nosotros. Entonces ellos tienen que entender que su origen está ahí, en Dios, ¿sí? También hubo un deseo, un anhelo de papá y mamá, y también ocurrieron muchas cosas a lo largo de la historia en la soberanía de Dios para que ellos nacieran en el día que nacieron, ¿sí? Ahora, pero ellos tienen que entender que su valor está en quién son en Dios. El segundo es seguridad, y eso es algo que nosotros necesitamos manejar muy bien a la hora de evangelización y a la hora de trabajar en aula. Con seguridad no les digo que contraten un par de jóvenes para que controlen a los niños, no, se trata de la confianza que yo les voy a transmitir a ellos, ¿sí? Y eso lo van a ver. Yo lo puedo transmitir desde el momento que hago una coreografía, desde que canto una canción, me presento, los invito, me siento con ellos, les comparto una palabra en la calle y muchas maneras que podemos utilizar. Yo necesito transmitirles seguridad a ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque es un valor primeramente que Dios nos transmite a nosotros. Tenemos plena confianza en acercarnos a Dios sin importar la condición y situación que estemos viviendo. Ellos necesitan sentir exactamente lo mismo con nosotros. Se deben sentir en seguridad y confianza. Lo tercero, la aceptación. Sin importar el color, la raza, el estatus social, de dónde vengan, ¿sí? Ellos necesitan sentirse aceptados por quienes son, no por lo que tienen. Y eso es algo enfático, ¿sí? Y también crear en nuestra aula, ¿sí?, un sentido de aceptación, ¿sí? Que nuestros niños, ¿sí?, entre niños y adolescentes se sientan aceptados sin importar su condición. Y eso lo vamos a poder transmitir nosotros en situaciones dentro del aula donde vemos esos pequeños roces de discriminación, de bullying, burla, etcétera. Yo tengo que actuar y yo no puedo hacerle la vista gorda, ¿sí? No puedo estar cegado a esas situaciones porque ese puede ser un momento muy especial para llevarlos a Dios, al perdón y al valor al prójimo, ¿sí? Ustedes tienen que estar muy atentos, aun cuando vayan a la calle a hacer o hacer algún acto de evangelismo, estén atentos, porque las situaciones cotidianas son las que Dios nos muestra para poder compartir un principio, su carácter, quién es Él para nuestros niños. En este tiempo donde nadie se les acerca, donde ellos son muy devaluados, donde la vida del niño o del adolescente no tiene el valor como Dios lo tiene para ellos, entonces yo tengo que ver las situaciones diarias o la situación en la calle que me lleve a mí a hacer una oportunidad para alcanzarlos, ¿sí? Otro punto, amar y ser amado. Sumamente importante, ¿sí? Esto no está en orden de los valores, ¿sí? De cuál es más, el punto número 1 es más valioso, no, es simplemente un orden nada más. Estás puesto así, amar y ser amado, ¿sí? Lo tenemos que transmitir, abrazarlos, contenerlos, llorar con ellos, ir visitarles, ¿sí? Darles un premio,
A veces lo que un poco más complicado son con los niños que son más hiperactivos. No los llamamos rebeldes, ¿sí? Pues nadie quiere ser rebelde, ¿sí? Los niños que por ahí, mal dicha, se dice rebeldes, son niños que están llamando la atención por una necesidad y falta en su hogar. Acuérdense que el núcleo de formación de emociones, sentimientos y conducta de un niño empieza en casa, ¿sí? Nuestras figuras de autoridad, nuestras figuras de afecto, etcétera, es mamá y papá. Y si eso no está, el niño va a reaccionar. Y lo tenemos en nuestras aulas, lo tenemos en la calle, cuando vamos a hacer evangelismo, niños que son muy hiperactivos, o algunos tenemos que son muy influyentes, tienen una capacidad de liderazgo increíble, pero su liderazgo está muy torcido. Entonces, ¿qué hago con ellos? Me los traigo conmigo, los hago partícipe. Yo siempre a esos niños o adolescentes los hago mis asistentes. Y después se transforman en buenos aliados. ¿Por qué? Porque los más hiperactivos y los más influyentes o los líderes, ¿sí?, tienen esa capacidad para que todo el grupo lo siga. Así que si ya puedes identificar en tu aula o puedes identificar cuando vayas a hacer evangelismo algún niño, niña, adolescente que sea influyente o muy hiperactivo, llámalo. Llámalo asistente, llámalo secretario, de una manera divertida, hacelo que esté cerca tuyo, porque te vas a ganar a alguien muy bueno para tu equipo. Otro, elogios, ¿sí? Esa capacidad de resaltar sus virtudes, sus valores, sus capacidades, sus talentos, ¿sí? La capacidad de felicitarlos, ¿sí? Muchos de ellos vienen de hogares donde los padres no tienen ni idea qué hacen los chicos. Cuando tienen buenas notas, papá y mamá no están ahí. Nosotros tenemos que mostrarles que Dios se alegra con cada logro que ellos hacen. Si te das cuenta de un niño que dice muchas mentiras y a la clase siguiente no dice tantas, felicítalo. ¡Wow, Pepe! Hoy te vi que no mentiste tanto, hoy dijiste mucha verdad. Me da mucha alegría eso, ¿sí? Felicitarlos, elogiarlos, eso es muy importante. Otro, la disciplina, en horarios, en entrega de trabajos, todo eso lo vamos a marcar nosotros. Punto que ya mencioné en otros videos. Lo que yo diga tiene que ser reflejo de lo que yo haga, ¿sí? Yo tengo que primero ser para luego enseñar. Así que todo lo que yo marco ahora en las necesidades del niño tiene que estar primero como autoridad en mi vida. Yo debo haberlo hecho primero con mis padres o con mi esposo y esposa o con mis hijos o con las personas que trabajo y sobre todas las cosas con el Señor. Otro punto, Dios. Ese no es el menos importante, es el más importante, que ellos tengan un encuentro con Dios. En las muchas maneras que tenemos de alcanzarlo, en las muchas maneras que tenemos de discipularlo, Dios es el centro de mis palabras, de mis acciones, de mi conducta, ¿sí? Yo no puedo reaccionar como ellos reaccionan. Vamos a tener adolescentes muy fuertes de carácter, y más en este tiempo, y niños muy pequeños con un carácter terrible, ¿sí? Que nos van a insultar, que nos van a querer manipular, que nos van a mentir, etc. Ahora, ¿cómo yo reacciono en cuanto a eso? Yo necesito reflejar a Dios. Primero, no vamos a caer en la complacencia, ni tampoco en la permisividad, sino que vamos a actuar en sabiduría e inteligencia, mostrándole amor, pero siendo disciplinados para ellos, ¿sí? Autoridad es uno de los valores que se ha perdido mucho, porque hay más autoritarismo que verdadera autoridad. Y uno de los últimos puntos que quiero mencionar es que la salvación para ellos es un derecho, ¿sí? Cada vez que yo encuentro un niño o hago una actividad para ellos, tiene que ser para Dios, con excelencia, con preparación, primero, antes de salir a las calles o hacer alguna actividad para evangelizarlos o para discipularlos, etc. Yo primero tuve que haber tenido tiempos de intercesión por ellos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Por eso es que cuando yo presento a Jesús para ellos como el Señor y Salvador, o le esté discipulando en cuanto a los principios básicos de cómo ser un cristiano, yo necesito mostrarles a Dios como su centro, ¿sí? Yo simplemente voy a ser un representante, ¿sí? Para guiarlos. Yo voy a ser el Elí, voy a ser el Abraham, voy a ser el Pablo para Timoteo, ¿sí? Y muchos otros ejemplos que tenemos en la Biblia. Solamente los voy a guiar, ¿sí? Así que espero que esto haya sido súper rápido, algo de mucha bendición. Les voy a dejar apuntes para reforzar estos puntos y
vamos con el foro y con las tareas, porque eso enriquece muchísimo. Gracias a todos ustedes por seguir en este curso, porque nos desafía a escuchar el corazón de Dios. Esta semana tenemos 2 puntos importantes. Uno es la intercesión como el primer paso, y 2, las estrategias de evangelismo. Aunque no voy a hablar de todas las estrategias, yo les dejé nuevamente material anexo, ¿sí? Yo siempre digo que cuando me invitan a dar charlas de evangelismo, estrategia de evangelismo, es muy común que me inviten. Yo digo, tal vez yo puedo hacer las 1001 estrategias de evangelismo, porque estrategias de evangelismo hay muchísimas. Pero voy a reiterar el punto número 1 de este hermoso video, que necesitamos la intercesión, ¿sí? La intercesión es el primer paso para hacer un evangelismo efectivo, ¿sí? ¿Qué es eso? Voy a reunir a todo mi equipo, ¿sí?, de trabajo y tomarme tiempos para escuchar a Dios. Si ya tengo un lugar específico al que quiero alcanzar, grupo de niños o adolescentes que quiero alcanzar, entonces yo necesito ponerlos primero delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es la estrategia que vos querés que utilicemos para alcanzarlos? Y tomar tiempo de silencio para escuchar su voz. Y seguramente se van a sorprender de cómo Dios les va a compartir su corazón y la necesidad que ellos tienen. Eso es algo muy especial de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Ahora, vamos a la estrategia de evangelismo. Ya preparamos, obviamente ustedes ya hicieron esto, intercedieron, escucharon la voz de Dios, se reunieron y dijeron, esta es la estrategia que Dios nos dio para evangelizar. Entonces, obviamente esto requiere de muchas reuniones, tiempo, inversión y dinero y mucha creatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se trata de los niños adolescentes, inclusive los jóvenes, y ojo, los adultos también, necesitamos ser muy creativos, y algo que me encanta del carácter de Dios es que Dios es creativo y es innovador. Una de las características que Dios nos ha dado, gracias Señor por eso, es que somos co-creadores juntamente con Él. Entonces tenemos la capacidad de crear siempre cosas nuevas. Yo siempre animo, pues soy maestra profesora de teatro y artes urbanas, que si bien podemos ver, ¿sí?, obras de teatro en YouTube, coreografías de otros, como para ver pasos, expresiones y todo eso, es excelente, ¿sí? Pero yo siempre les animo a que no copien. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de parte de Dios para ser tan creativos y escuchar a Dios para transmitir un mensaje específico a las personas a las cuales nos vamos a dirigir, ¿sí? Imagínense, yo trabajo con coreógrafos en varias academias. Ellos son increíbles para armar presentaciones coreográficas, de expresiones contemporáneas, etc. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo y Dios que creó las artes para hacer algo increíble? ¿Saben qué nos falta a nosotros como cristianos? Excelencia. Bien, pero yo sé que ustedes le van a poner todo el corazón y todas las energías para poder hacer un evangelismo de una manera creativa, innovadora y sobre todas las cosas mostrando el corazón de Dios, la salvación como lo más importante. Maneras de evangelizar tenemos a través del mismo arte que ustedes ya conocen, por ejemplo, teatro, artes urbanas, artes culturales, danzas culturales, pintura, dibujo, manualidades, mimo, arte de circo. Hoy, bueno, te paras de cabeza y llamas la atención. ¿A qué persona no le gusta ver cosas creativas? A todo el mundo, entonces podemos llamar la atención, ¿sí? Otras estrategias que son muy buenas, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, con mis adolescentes estoy haciendo challenge, ya que ahora bastantes cosas son online, porque voy a hacer un paréntesis, pues después vamos a salir de la cuarentena y vamos otra vez a un nuevo normal. No es el normal que teníamos antes, pero un nuevo normal donde ya podemos otra vez relacionarnos. En este tiempo de paréntesis utilizamos challenge, que es muy común que la gente haga algo chistoso y los demás lo vuelven a hacer y lo repiten y se hace viral y se llega a un montón de lugares. Ahora nosotros hacemos un challenge
para promover valores específicos. Por ejemplo, yo invité a mis adolescentes que tuvieron un tiempo con sus papás, con sus hermanos, con tío, abuelita, abuelito, etcétera, etcétera, con los que estuvieron en casa, ojo, y se pudieran tomar una foto cuando estuvieran compartiendo una palabra. Lo subimos a la página de nuestro ministerio que se llama Kingskid, y ellos iban a compartir, todos los que estaban ahí, en sus muros. Iban a invitar a otros familiares o amigos o primos o quien sea que se quiera unir. Nos envía la foto, la subimos a la página y se sigue compartiendo. Y pusimos como el challenge, se llamó Impactando Generaciones, con la importancia de dejar a la siguiente generación la palabra de Dios como el legado más importante o la herencia más importante para nuestros hijos o para la generación que está ahí presente. Entonces, está siendo muy bueno. Llevamos una semana y ya hay bastante gente compartiendo nuestro challenge. Y obviamente hay maneras de hacer videos, etcétera, etcétera, talleres y compartir online, vía Zoom, etcétera. Ahora, cierro paréntesis, volvemos a el uno al uno, ¿sí? A la persona a persona. Otras también es hacer cosas que, talleres. ¿Sí? Hoy nuestros niños y adolescentes todos quieren tocar instrumento, cantar, hacer coreografías, hacer expresiones artísticas, o hay otro grupo también que son muy tecnológicos, son muy buenos para las redes sociales, para utilizar las computadoras y la tecnología, ¿sí? Tenemos dibujantes, tenemos escritores, ¿sí? Tenemos niños o adolescentes que en el futuro quieren ser influencers, ¿sí? Porque todas estas cosas nosotros tenemos que notarlas, porque como hijos de Dios necesitamos innovar y estar un paso adelante de lo que ellos anhelan poder alcanzar. Si no se lo ofrecemos nosotros, Satanás se los va a ofrecer. Si yo no les ofrezco cómo impulsar sus talentos y capacidades, Satanás ya tiene una lista inmensa de maneras de cómo influenciarlos para eso. Tengo muchos casos, tristemente, de niños y adolescentes que he podido conocer en eventos donde tienen una capacidad increíble para el arte, la expresión a través de la danza, pero su iglesia no sabía tal vez cómo apoyar, cómo incentivar eso, y al final terminó saliéndose de la iglesia, dejando a Dios de lado, y yéndose a una academia no cristiana, y hoy es un excelente bailarín o bailarina, yendo por un montón de lugares en el país o en competencias internacionales, pero su corazón alejado de Dios, ¿ya? Entonces necesitamos resaltar las capacidades que nuestros niños adolescentes tienen, y eso me encantó. Mi iglesia apoyó muchísimo eso. Mi hermano y yo tenemos de parte de Dios una gran capacidad para el arte, y gracias a Dios nos apoyaron muchísimo. Entonces pudimos desarrollar todas las capacidades artísticas como dibujo, pintura, artes escénicas, artes coreográficas, etcétera. Y en todas hemos desarrollado la creatividad para alcanzar muchos niños, jóvenes y familias completas. Les estoy hablando que ya llevo más de 15 años trabajando con arte, y para mí ha sido una bendición porque es algo que Dios puso en su diseño para mí. Amo bailar, cantar, tocar instrumentos, hacer cosas creativas. Entonces eso es algo que Dios puso en mi corazón, y cuando me dieron la oportunidad de desarrollarlo, pues más capacidad vino de parte de Dios para amarle a través de ese talento y capacidad. Entonces, desarrollemos los dones y habilidades que tienen nuestros niños adolescentes. Hagamos impacto en las calles con mucho teatro, coreografía, muchas artes visuales, poemas. Tenemos mucho que utilizar. Hacer una reunión dentro de nuestras iglesias o de algún salón X en algún lugar donde estemos trabajando, donde podemos dar talleres de cómo usar las redes sociales, cómo evangelizar, cómo hacer flyer, cómo hacer publicidad evangelística. Nuestros adolescentes son excelentes en todas esas herramientas. Bueno, llevémoslo, ¿sí? Tratemos de no llevarlos a ellos a hacer algo que tampoco les nace en el corazón, sino que impulsemos nosotros, guiados por el Espíritu Santo, a impulsar lo que Dios ya puso en ellos, ¿sí? Los talentos y capacidades que ellos tienen no son porque a ellos se les ocurrió, es parte del diseño de Dios en sus vidas.
¿sí? Entonces, maneras de hacer evangelismo hoy en día, en la actualidad, hay muchas. Por eso necesitamos desarrollar a nuestros niños y adolescentes con las capacidades que ya tienen. Yo he trabajado en nuestro ministerio, sacando a nuestros chicos a hacer evangelismos en los parques, en las plazas, en las calles, en los mercados, haciendo equipos para hacer mini viajes misioneros, que ellos dirijan los tiempos de alabanza, que compartan palabra, que compartan los devocionales, que preparen un taller, que inviten a alguien, ¿sí? Que se hagan responsables de la dirección de la reunión. Hemos ido a iglesias a dirigir la reunión de adolescentes o de jóvenes, y ellos son los que dirigen, cantan, predican, hacen las coreografías, los teatros, ponen mano, oran por los chicos, levantan las ofrendas y despiden a la gente. Y eso es algo muy impactante. ¿Saben por qué les digo esto? Cuando yo tenía 11 años, mi pastor me dijo: Carolina, te va a tocar predicar el día sábado. Esa es la reunión, era la reunión central en mi iglesia. Ahora, ¿quién era Carolina? Era súper hiperactiva, ultra inquieta, metida en todos lados, ¿sí? Y era de las últimas niñas que había llegado, era nueva, ¿sí? Yo no vengo de una familia cristiana. Mis papás y todos conocimos al Señor al mismo tiempo. Entonces, pero yo creo mucho en esta estrategia de cuando veas a un niño que es muy hiperactivo, muy inquieto, hazte su aliado, ¿no? Y creo que esa fue una buena estrategia que hizo mi pastor. Yo creo que esa fue la intención de mi pastor para mantenerme cerca, pero para mí, en mi corazón, me marcó para siempre. Ese día que me dijo: Carolina, el sábado vas a predicar en la reunión central de mi iglesia, a mí se me pusieron los pelitos de punta, como decimos, piel de gallina. Yo digo, ¿cómo yo con 11 años, si siempre predicaban los pastores, los líderes, los ministros de la denominación, pastores invitados, y a mí me va a tocar predicar el día sábado, el día central de la iglesia? Mi prédica, resumidamente, tardó 15 minutos, después continuó él la prédica, pero eso me marcó toda la vida. Y desde ahí, desde mis 11 años a los 30 que tengo, no he parado de predicar. En mi adolescencia prediqué muchísimo, en mi colegio y a todos los lugares donde yo iba a estudiar, yo predicaba y compartía con otros quién era Jesús. Eso me marcó, ¿sí? Entonces necesitamos marcar la vida de nuestros niños y adolescentes. Cuando los evangelizamos, ¿qué tenemos para ofrecerles? ¿Cómo le transmitimos a un Jesús creativo, a un Jesús profundo, a un Jesús que se interesa por sus necesidades, a un Jesús que puede suplir sus necesidades básicas como la comida, la ropa, ¿sí? Como un evangelio completo, ¿sí? Yo los evangelizo, los acerco a Jesús, pero también suplo sus necesidades emocionales, físicas, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo necesito ser muy enfática en que la estrategia que yo utilice para evangelizarlos, es decir, traerlos, invitarlos a ser parte de la familia de Jesús, también tengo que ser muy creativo, ¿sí? A la hora de tener cómo recibirlos y mantenerlos perseverantes en el camino del Señor, ¿sí? Entonces, imagínense que mis pastores hicieron un trabajo excelente, ¿sí? Para tener a una niña súper inquieta, ¿sí? De familia no cristiana, venía ya de una vida muy difícil de infancia, y que Dios me tenga donde esté, ¿sí? Soy misionera, amo a Dios con mi esposo, con mi hijo, con mis padres y con mi familia, amigos, sirviendo en más de 9 países. Y una de las cosas que amo es llevar a otros a conocer a Jesús. Yo lo conocí cuando tenía 9 años y Él llegó a mi vida y la transformó. Pero que hubieron personas que supieron guiarme, personas que vieron talentos y me dieron la oportunidad de desarrollarlos, que vieron capacidades y me dieron la oportunidad de desarrollarlas, ¿sí? Y nunca me vieron como una niña pequeña. Me vieron como una hija de Dios que tenía un potencial tremendo para ser usado en las manos de Dios. Si yo no veo así a mis niños adolescentes, no se olviden que, como vimos en la primera clase, Satanás sí ve el potencial que ellos tienen y él va a utilizarlo para él. Llevemos a esta generación emergente a conocer a Jesús, desarrollemos su potencial
Estrategias hay un montón. Hay maneras de hacer conciertos, presentaciones en las calles, dentro de nuestras iglesias, en la casa, en la playa, para todos los lugares, ¿sí? Con títeres, hay muchos, ¿sí? El punto es que escuchemos a Dios, que conoce el corazón de nuestros chicos, ¿sí? Y llevémoslos a Dios, ¿sí? Cuanto más pasa el tiempo, mayor es la necesidad. Seamos la voz de los que no tienen voz. Hay muchos de ellos dentro de sus hogares viviendo violencia, abuso y falta de paternidad, que están diciendo adentro: yo necesito a alguien que me saque de esta situación. Yo oré así cuando tenía 9 años. Yo dije: si hay un Dios, si existe un Dios, yo quiero que salve a mi familia. Yo no conocía a Dios, pero sí sabía que había un Dios, pero no le conocía. Arrodillada, recitando el Padre Nuestro, con mis ojos mojados, llorando, le pedí a Dios después de esa oración que por favor hiciera algo con mi familia. Una semana después alguien nos invitó a la iglesia y conocimos a Jesús, y ya han pasado 19, 20 años de conocerle a Dios, y ha sido una experiencia, una aventura increíble, y yo quiero que cada niño y cada adolescente tenga esa oportunidad de conocer a Dios como yo le conocí. Así que te animo a hacerlo. Tienes la capacidad, tenés las herramientas para hacerlo. Así que tienes un gran privilegio y una gran responsabilidad. Que Dios te bendiga, que tengas una semana excelente.